Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 3, Lech Lecha, que significa vete. Está comprendida por Génesis desde capítulo 12, versículo 1, a capítulo 17, versículo 27, y por la Haftará, Isaías capítulo 40, versículo 27, al capítulo 41, versículo 16. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, abandona el lugar en el que naciste, abandona la casa de tu padre. Como explican los sabios, aquí el Creador estaba ordenando a Abraham que iniciara un viaje tanto físico como interno. Vamos a desconstruir esta historia. Forma parte de la naturaleza humana quedarnos con las cosas a las que estamos acostumbrados, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, imitar lo que hacen nuestros amigos y nuestra familia. Esto no solo incluye ir al mismo restaurante o partido de pelota al que va todo el mundo, también implica adherirse a lo que está de moda espiritualmente, incluyendo si está o no de moda ser espiritual. Si está de moda ser espiritual, un número sorprendente de personas se dirán a sí mismas: muy bien, seamos espirituales. Por supuesto, su objetivo real es cumplir con la norma y por lo tanto ser aceptadas. Todas las actividades y actitudes mencionadas pueden resumirse en una frase: nuestra zona de confort. Una de las tareas más difíciles en el trabajo espiritual es hacer lo que la mayoría de personas no hacen. Sin embargo, es una de las más gratificantes. Es por esto que el Creador se refiere a la salida de Abraham de maneras tan distintas y por el cual el acto físico de dejar su patria fue solo uno de los elementos de la prueba del patriarca. Según se nos cuenta, Abraham entendió todo esto. Él sabía con certeza absoluta que tenía que embarcarse en un cambio interno y escogió hacerlo libremente, con lo cual eligió estar totalmente con la luz. Abraham abandonó completamente el deseo de recibir solo para sí mismo, y todo aquel que elige libremente ir en contra de sus deseos impulsados por el ego, se merece la presencia continua del Creador. Dice el Zohar: Abraham tuvo éxito en su deseo de acercarse a Dios. Está escrito: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Salmos 45:8. Porque Abraham hizo esto, por lo tanto se acercó a la justicia. Así pues está escrito: Abraham mi amado. Isaías 41:8. ¿Por qué mi amado? Porque se ha dicho sobre él: has amado la justicia. Este es el amor para Dios, a quien Abraham amaba más que nadie de su generación, pues ellos estaban lejos de ser justos. El Zohar, Lech Lecha 1:3. Por consiguiente, debido a la elección de Abraham, el Creador le dijo: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Cuando cualquiera de nosotros elige sinceramente embarcarse en un viaje espiritual, trae bendiciones a todo el mundo. Es importante recordar que este mensaje siempre nos concierne ahora y no se trata de otra mera forma de entretenimiento intelectual que requiere poca participación. Esta sabiduría solo se manifiesta y se retiene cuando la reforzamos a través de acciones que emprendemos con base en las lecciones que hemos recibido. Al final, si nos limitamos a leer estas palabras sin hacer un intento sincero de aplicarlas en nuestra vida cotidiana, no conseguiremos nada para nosotros mismos ni para los demás. Abraham es, por lo tanto, un símbolo de la victoria sobre el deseo de recibir solo para uno mismo. En el momento preciso en que una persona decide realmente dejar de satisfacer los deseos de su ego, la luz del Creador conecta con ella. Así pues, en el mismo instante en que Abraham tomó la decisión de abandonar su zona de confort, se volvió santo.
El texto implica que lo que Dios está pidiendo realmente de nosotros no es que nos volvamos justos en un día, lo cual es imposible, sino que decidamos abandonar el mundo del ego para siempre. Deseo sincero es todo lo que se necesita, pero este no es un asunto de poca importancia y ha de pasar algún tiempo antes de que la mayor parte de nosotros pueda estar segura de que nuestra sinceridad y dedicación son suficientemente constantes para llevar a cabo la tarea. Romper con la vida con la que estamos familiarizados es muy difícil, pero superar esta dificultad del rompimiento es exactamente el motivo por el que obtenemos tanto a cambio. Siempre que una persona se detiene antes de hablar con malicia o de mostrar enfado, por ejemplo, recibe tanta luz divina que ni siquiera los ángeles pueden medir esa cantidad. Una de las lecciones clave en la historia de Abraham es aprender que el mundo está bendecido solo como resultado del esfuerzo que los humanos hacen por abandonar sus deseos basados en el ego. El santo Gaón de Vilna, Rav Eliyahu de Vilna, escribió: vencer estos deseos es la tarea más importante que tenemos en este mundo. En resumen, no tenemos que volvernos justos en un momento, solo tenemos que tomar la decisión de querer volvernos justos. Y en el preciso momento en el que lo decidimos, abrimos también nuestros corazones a recibir la ayuda de la luz en toda la abundancia. El gran Reb Susha, Rav Meshulam Susha de Anípoli, desarrolla este punto con mayor profundidad. De él aprendemos que sal de tu tierra se refiere a nuestra basura personal. Abandona el lugar en el que naciste se refiere a la negatividad que vino a través de nuestra madre. Este es el equipaje del alma, las lecciones que no aprendimos la última vez que nos encarnamos. La causa de tu padre se refiere a la negatividad que vino a través de nuestro padre de nuestra vida previa. Por lo tanto, se nos dice directamente que solo cuando hayamos dejado atrás estos elementos negativos, podremos ir a la tierra de donde procede toda la luz, aunque este no es un viaje físico, sino más bien un camino espiritual hacia la iluminación. El Creador está revelando el secreto de cómo lograr la conexión con el Creador y manifestar la luz que está ahí para nosotros. Dice el Zohar: nada de lo que arriba despierta si aquello sobre lo que se posará lo de arriba no se ha despertado primero abajo. El secreto es que la llama negra de la vela, que es el secreto de la Nukba, no se aferra a la llama blanca de la vela, que es el secreto de Seiranpin, antes de que esa llama negra despierte primero. Cuando ella despierta primero, la llama blanca reposa sobre ella de inmediato. Esto es así porque el inferior debe despertar primero. El Zohar, Lech Lecha 4:19. Según Rab Tzvi Elimelech Obtinov, conocido como Nes Abshar, otra enseñanza importante de esta historia que aparece en la Torá es que la vida no se trata de encontrar formas de ganar dinero o de divertirse. Debemos ser conscientes de que cada momento que tenemos y cada circunstancia en la que nos encontramos es una oportunidad que nos da el Creador de descubrir qué necesitamos realmente. La oportunidad real no reside en lo que hacemos o no hacemos, sino en la conexión potencial con la luz que está esperando ahí para nosotros. En otras palabras, sea lo que sea que nos aflige, descubriremos que siempre es algo que merecemos. Hasta hay razones por las que se puede tener un dolor de cabeza. La belleza de la Kabbalah es que nos enseña que el dolor tiene un propósito. El dolor y las pruebas de la vida nos abren a hacernos más grandes y mejores, y en última instancia nos fuerzan a conectarnos con nuestra naturaleza divina. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos atravesamos estos momentos en los que sentimos que estamos ciegos ante la perspectiva más amplia. Afortunadamente, tal como los sabios nos enseñan, solo estamos atravesando una ocultación temporal. Depende de cada uno de nosotros rogarle a la luz mostrarse y que nos revele el motivo de nuestro dolor. Todo se pesa en la balanza cósmica
y las consecuencias de cada acción son, en igual proporción, precisas y correctas. Así pues, no es suficiente con realizar buenas acciones porque a veces la motivación detrás de estas es egoísta. Una persona parece ser desinteresada y generosa. Sin embargo, cuando observamos sus motivaciones, se descubre que solo se comporta así para obtener poder y control sobre los demás, o incluso para que los demás piensen bien de ella. Estas personas se creen con frecuencia su propio engaño, sin darse cuenta de que la motivación es esencial. Cuando hay un juicio en sus vidas, puede que incluso se digan a sí mismas: hice muchas cosas buenas, ¿por qué el Creador no acepta todo este bien? ¿Cómo puede Dios hacerme esto a mí? Es importante que entendamos que no depende de nosotros decidir qué tipo de juicio debemos recibir. Nuestro propósito es crecer y aprender para que cuando cometamos errores, aprendamos de ellos y aprendamos a no repetirlos en lugar de culparnos por ellos. Tenemos que ser conscientes de que el Creador tiene la perspectiva más amplia de cada vida, aunque nosotros no podamos verla. Solo cuando verdaderamente entendemos que no vemos todo, podremos ver más. Una historia de la época de Larí es útil para ayudarnos a entenderlo. Un viernes por la tarde, al panadero del pueblo se le ocurrió una idea. Quería hacer un sacrificio para el Creador. Así que coció el pan más aromático y delicioso que había hecho en su vida y luego lo llevó a su lugar de adoración. No estaba muy seguro de qué hacer con su ofrenda, así que fue al arca, la abrió y dijo: Dios, por favor, acepta este sacrificio. Quiero estar más cerca de ti. Luego dejó el pan dentro del arca, la cerró y se fue. 5 minutos más tarde, un mendigo entró en la sinagoga. Había mendigado comida durante toda su vida, así que fue al arca y empezó a llorar mientras rogaba: por favor, Dios, ayúdame. Luego abrió el arca y encontró dentro 2 hogazas de pan, que para él fueron claramente un regalo de Dios. El mendigo estaba radiante de alegría, tanto por el pan en sí mismo como por el milagro que el Creador le había considerado merecedor de recibir. A la mañana siguiente, el panadero regresó al templo para ver si Dios había aceptado su sacrificio. Sorprendentemente, el pan había desaparecido y el panadero se sintió la persona más feliz del mundo. Fue a ver a su mujer, la abrazó, la besó y empezó a bailar sin contarle por qué estaba tan contento. Una semana más tarde, dirigió su mirada al cielo y se dijo a sí mismo: puede que Dios acepte otro sacrificio, así que llevó más pan al arca, y aquí que sucedió lo mismo. El mendigo tomó las hogazas de pan y el panadero estaba radiante de felicidad. Y así siguió ocurriendo semana tras semana, año tras año, hasta que pasaron 14 años. Un viernes por la tarde, el rabino, que se había quedado dormido en su oficina del templo, se despertó por el sonido de alguien que estaba en el arca, hablando quedamente sobre un sacrificio de algún tipo. Sigilosamente se levantó y miró a hurtadillas en el santuario, donde vio al panadero poner pan en el arca y marcharse. Unos minutos más tarde, el rabino vio entrar al mendigo y suplicar: Dios, por favor, dame algo de comer. Luego observó cómo el mendigo sacaba las hogazas de pan del arca y cómo su rostro se llenaba de dicha al salir corriendo de allí. El rabino pensó: tengo que arreglar esto. Al día siguiente llamó al panadero y al mendigo para que fueran a su oficina. Les dijo: no sé qué piensan ustedes que está sucediendo aquí. Tú, miró al panadero, dices que le estás dando un sacrificio a Dios, mientras que tú, miró al mendigo, dices que Dios te está dando comida, pero nada de esto está sucediendo. Uno de ustedes deja el pan dentro del arca y el otro lo saca. Dios no tiene nada que ver con esta transacción. En aquel mismo instante, Rav Yitzhak Luria pasaba por allí e inmediatamente le dijo al rabino: prepárate para morir, vas a dejar este mundo antes de que acabe el día. El rabino estaba atónito y aterrorizado. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho?, preguntó. El Ari dijo: por supuesto que Dios tiene que ver.
¿Acaso no piensas que fue un milagro que durante 14 años el panadero siempre llegara antes que el mendigo? Ni una sola vez llegaron en el orden erróneo en todo este tiempo. Esto es así porque el Creador era tan feliz de ver cómo tenía lugar este intercambio que el mismísimo ángel de la muerte no podía entrar en tu templo. Verás, Dios tiene muchas formas de recibir una ofrenda de sacrificio. Una forma es dando a los necesitados. La felicidad del Creador fue lo único que te mantuvo vivo durante estos 14 años. Debías abandonar este mundo el mismo viernes en el que empezó este hermoso intercambio y habrías muerto si no hubiera sido por la felicidad de Dios, igual que este mendigo también habría muerto si no hubiera recibido el pan. La lección aquí es ver que Dios opera a través de nuestras propias acciones. Cuando hacemos un sacrificio de cualquier tipo, el Creador lo acepta a través de la mano de otro ser humano. Es en nuestras interacciones con los demás que la presencia de Dios se siente de forma vibrante. Sinopsis de Lech Lechá. El nombre de esta historia es Lech Lechá, que significa vete. La enseñanza básica de esta historia está relacionada con la trascendencia y nos ayuda a salir y escapar de las ataduras de nuestro ego y liberarnos del interés propio y en el proceso emanciparnos de nuestras zonas ilusorias de confort. La verdadera luz espiritual solo se encuentra fuera de la caja en la que nos hemos acostumbrado a vivir, física, emocional y espiritualmente. A Abraham se le dijo que emigrara a Israel, la tierra prometida. Israel es una palabra codificada que simboliza un nivel más elevado de existencia espiritual. Según el Zohar, este nivel más elevado de espiritualidad corresponde a la Sefirá de Gesed, que irradia la energía de la misericordia. Esta era en realidad el destino de Abraham, ser el canal o conducto para traer misericordia al mundo físico y suavizar los juicios impuestos a causa de nuestras acciones negativas. Para lograrlo, Abraham, que todavía no recibía el nombre de Abraham, tuvo que abandonar su país, su lugar de nacimiento y la casa de su padre. Todos ellos son códigos para ayudarnos a entender su estado inferior de conciencia. En efecto, esta fue la forma en la que Abraham se liberó de las fuerzas negativas o cáscaras, clipot, que todavía estaban pegadas a él, para que pudiera elevar su conciencia a un nivel superior de espiritualidad. Cada uno de nosotros tiene la misma misión y destino que tenía Abraham. Todos hemos recibido la orden de ir hacia la tierra prometida, Israel, que es un estado mental, un nivel de espiritualidad y una conexión más profunda con la luz del Creador. Figuradamente hablando, un viaje hacia Israel significa alejarnos de ser reactivos, materialistas y egoístas y convertirnos en personas profundamente proactivas, espirituales y totalmente amorosas. A través del mérito de Abraham podemos alcanzar este tipo de crecimiento espiritual de una forma gentil y misericordiosa y no de una forma tormentosa, angustiosa y agónica. Salir de nuestro país, de nuestro lugar de nacimiento y de la naturaleza de nuestro Padre significa que debemos desprendernos de nuestro ego, nuestra forma antigua de pensar, nuestras zonas de confort y nuestros patrones de comportamiento habituales e infructuosos. Si lo que queremos es conectar con la luz y encontrar la plenitud eterna. Las palabras sagradas que cuentan esta historia nos ayudan a eliminar las clipot o cáscaras y los bloqueos de nuestra conciencia para que podamos alcanzar el estado de Israel, Gesed, la energía de la misericordia, en el interior de nuestras almas. La luz que fluye a través de estas letras también suaviza nuestra intransigencia en situaciones en las que nuestra terquedad y nuestro ego nos impiden aceptar el cambio espiritual. Primera Aliyá. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 13. Dice así: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Eterno le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todos los bienes que ellos habían acumulado y el alma que hicieron en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Shechem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Eterno apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el sur, pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, pero que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Comentarios. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El Zohar nos dice que Abraham se volvió un sabio en el funcionamiento de los mundos celestiales. Él estudió las 10 sefirot, el árbol de la vida, y exploró los reinos espirituales y físicos de la realidad. Llegó a dominar la sabiduría, las estrellas y los planetas. Sin embargo, el Zohar también afirma que sacarte afuera significa que el Creador le dijo a Abraham que no debía limitarse al aspecto físico, pues los seres humanos tienen la capacidad de elevarse por encima de las influencias planetarias y convertirse en los capitanes de su propio destino. Dice el Zohar: Abraham conocía y examinaba a todos los gobernadores y soberanos del mundo que tenían dominio sobre todo el mundo civilizado, y examinaba a todos los que dominan y gobiernan sobre las tierras habitadas del mundo, todos aquellos que tienen dominio sobre las estrellas y las constelaciones. Aprendió cómo ejercen su poder los unos sobre los otros. Al considerar todos los lugares habitados en el mundo, lo hacía bien, pero cuando llegó a aquel lugar, el punto de Malhut, vio la fuerza de las profundidades y no podía resistirla. Tan pronto como el Santísimo, bendito sea Él, se percató de su despertar y su pasión, inmediatamente se reveló ante Abraham y dijo: vete, con el fin de aprender acerca de ti mismo y perfeccionarte. El Zohar, Lech Lejá 5, 27 al 28. En la Kabbalah se aprende acerca del conocimiento auténtico de los planetas y las estrellas. No ha sido creada para limitar nuestros horizontes, sino para ser una guía que nos muestre dónde está nuestro potencial espiritual, además de cómo superar nuestros bloqueos para alcanzar nuestro propósito aquí en esta vida. De esta forma, podemos elevarnos por encima del plano de los planetas y sus influencias negativas. Su búsqueda para alcanzar la transformación espiritual. La transformación espiritual, en esencia, está relacionada con la anulación del ego y la subyugación de la naturaleza reactiva e impulsiva del ego. Cuando estas tendencias están controladas, podemos dar rienda suelta a la voluntad
y al poder de nuestra alma para que inspire un comportamiento proactivo, un respeto por la dignidad humana y un amor incondicional por los demás. El alma es una parte de Dios, una chispa de nuestro Padre Celestial. Por consiguiente, nuestra alma es nuestro verdadero Padre y el gobernador de nuestro cuerpo. Esta es la lección y la verdad que podemos encontrar en el nombre de Abraham. En hebreo, Abba quiere decir Padre, mientras que Ram significa celestial. Así pues, cuando Dios le habla a Abraham, es un código que significa que Dios le está hablando a nuestra alma celestial divina. Así es como la tarea de Abraham se convierte en nuestra tarea. La palabra vete también se refiere, por lo tanto, a liberar a nuestra alma de su prisión dentro de las ataduras de nuestro cuerpo físico. Los sabios nos dicen que antes que el alma abandone los mundos superiores, se presenta ante el Creador y promete seguir el camino espiritual y alcanzar la transformación. Sin embargo, la atracción perpetua del mundo material es tan poderosa que podemos olvidarnos de nuestro verdadero propósito en la vida y sucumbir a los engaños seductores de la existencia física. El poder, la fama, el prestigio, la riqueza monetaria y la autoindulgencia son incentivos poderosos que lideran cada vez a nuestro codicioso ego a medida que crecemos para convertirnos en adultos. Necesitamos la luz de esta sección para volver a despertar nuestro deseo de ser fieles al compromiso original de nuestra alma, su promesa de seguir el camino espiritual. Dice el Zohar: cuando el alma está preparada para descender a este mundo, Dios le hace jurar que llevará a cabo los preceptos de la Torá y sus peticiones, y Él le da a cada alma 100 llaves de bendiciones para cada uno de los días, para que así pueda completar los niveles celestiales que alcanzan el valor numérico de Lej Lejá, que equivale a 100. Todas ellas se entregan al alma para que pueda cultivar el jardín que es el Nukba, cultivarlo y cuidarlo. Tu país es el jardín de Edén. El Zohar, Lej Lejá 3:14. El acto de conectar con esta sección de la Torá es en sí mismo un paso en el camino hacia la transformación espiritual, así que en el mismo momento en que leas esto, estarás obteniendo ayuda para alcanzar el propósito de tu vida. Esta transformación se manifestará de formas más efectivas cuando más compartas esta luz con otros a través de un comportamiento amoroso y de acciones desinteresadas en los días que están por venir. Génesis capítulo 12, versículo 4, dice: Entonces Abraham se fue tal como el Eterno le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. A cada uno de nosotros se nos requiere que empecemos nuestra tarea de transformación espiritual a la edad de 13 años. Este es el momento en que el poder del libre albedrío y los niveles superiores de nuestra alma se activan por primera vez. Empezamos a comprender el concepto de causa y efecto y en esencia dejamos de estar totalmente protegidos por la sombrilla espiritual de nuestros padres. Nos volvemos los capitanes de nuestro propio barco y ahora necesitamos aceptar las consecuencias de nuestras elecciones y nuestras acciones. El Zohar dice: el alma no empezará a cumplir con la misión que se le ordenó llevar a cabo hasta que haya completado los 13 años en este mundo. Esto es así porque a partir del 12º año en adelante, el alma se despierta al cumplimiento de su tarea. El Zohar, Lej Lejá 8:42. Se nos cuenta en la Torá que Abraham tenía 75 años cuando abandonó el país de Harán, que simboliza el mundo físico negativo y el ego. El Zohar dice que la edad que tenía Abraham cuando abandonó su hogar es un código que hace referencia a cada uno de nosotros. 7 más 5 = 12.
Durante nuestros primeros 12 años de vida vivimos dentro del dominio de la negatividad sin la capacidad para transformarnos. A la edad de 13 adquirimos el poder para funcionar fuera del ámbito de los deseos del cuerpo, igual que Abraham salió fuera de Harán. Génesis 12, versículo 6 dice: Abraham atravesó el país hasta el lugar de Shechem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. En ese tiempo, la ciudad de Shechem no era un territorio relevante ni sagrado de ningún tipo, pero cuando Joseph, el sabio justo, fue finalmente enterrado allí, transformó el lugar en un punto de referencia espiritual, puesto que la presencia de Joseph sirve como reserva de luz espiritual que la humanidad utiliza hasta el día de hoy. Sin embargo, en los ojos del cabalista, Shechem no es un emplazamiento sagrado, porque es el lugar en el que descansa Joseph, sino más bien Joseph llegó para ser enterrado allí porque siempre fue un lugar sagrado. El mismo principio cabalístico es cierto también para la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es el centro energético principal del mundo y el almacén espiritual de toda la humanidad. Este es el motivo por el cual tuvo que ser construido allí el templo. Jerusalén no es sagrado por la presencia del templo, sino más bien el templo fue situado en Jerusalén porque la tierra en sí misma es sagrada y divina. El Zohar nos dice que Joseph representa la fuente de sustento para todo nuestro mundo. Él corresponde al Sefirá de Yesod, el portal principal a través del cual la luz y la energía fluyen a nuestro mundo. Por lo tanto, en esta sección podemos invocar el poder de Joseph y Shechem para erradicar la pobreza y purgar la oscuridad de la civilización humana, atrayendo sustento físico y espiritual para nosotros mismos y en el proceso para toda la humanidad. Génesis capítulo 12, versículo 10 dice: Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cualquier forma de plaga, sea por hambruna o por enfermedad, ocurre debido a las acciones negativas colectivas de un grupo de personas. Cada uno de nosotros puede ser un portador de la plaga, espiritualmente hablando, cuando hablamos mal de algún amigo o enemigo, o cuando tratamos con personas cuyas acciones son egocéntricas, que muestran intolerancia o que albergan odio hacia los demás en su corazón. La luz que se irradia aquí en este verso puede expulsar el odio y la intolerancia de nuestro propio corazón para que podamos protegernos de la enfermedad y de ser portadores de plagas. Esta luz erradica la plaga y la enfermedad del planeta, inspirando alegría divina en los corazones de toda la humanidad. El Zohar revela que Egipto es una plaga en código que representa la profundidad de la propia negatividad del hombre, donde las chispas de luz divina han caído. La civilización de Egipto en los tiempos de Abraham había caído en la decadencia desde hacía tiempo. Su gente se había entregado al orgullo, al egocentrismo y las prácticas de magia prohibidas. Muchos líderes espirituales a lo largo de la historia han descendido a estas regiones negativas para rescatar y elevar las chispas de luz que están atrapadas dentro de los más oscuro y recóndito de nuestro ser. Sin embargo, va en contra de los principios de la naturaleza humana mirar hacia nuestro interior y reflexionar sobre nuestros propios atributos inmorales. Nuestros 5 sentidos y nuestro ego están sintonizados de forma más o menos constante con el mundo externo que nos rodea. A través de la lectura sobre el tipo de introspección y autoexamen que realizó Abraham, se nos brinda acceso a un almacén eterno de energía divina que se pone a nuestra disposición en las vibraciones que emergen de la lectura de esta sección. La luz que ahora recibimos brilla en lo profundo de nuestro ser interior,
expulsando las cualidades insensibles y egoístas del centro de nuestro ser. La energía que se genera aquí puede elevar todas las chispas celestiales que han caído en la materia física para que el Egipto que está dentro de nosotros y a nuestro alrededor sea al fin conquistado, permitiendo así que la luz divina y la libertad irradien en todo el cosmos. Génesis capítulo 12, versículo 13, dice: Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. El Zohar nos enseña que, puesto que está prohibido mentir, Abraham no estaba mintiendo cuando se refería a su mujer, Sarai, que más tarde se convirtió en Sará, como su hermana. Abraham y Sarai son almas gemelas. Por lo tanto, Sarai representa la Shejinah, el lado femenino de la presencia divina que ilumina este mundo, y Abraham representa la divinidad masculina. Según el Zohar, la Shejinah es considerada una hermana de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la superficie, Sarai es la esposa de Abraham, pero cabalísticamente también es su hermana y por consiguiente la hermana de toda la humanidad. De esta forma se nos muestra que en un nivel espiritual profundo las palabras de Abraham eran ciertas. Los sabios de la Kabbalah nos enseñan que nunca debemos tomar la Torá de forma literal, porque cualquier contradicción, paradoja o acontecimiento aparentemente no espiritual que aparece en la Torá siempre oculta en su interior una verdad más profunda y una lección para la vida. Entender estas verdades y lecciones más profundas es, por supuesto, el propósito del Zohar y de toda la sabiduría cabalística. Rab Yehuda Ashlag enseñaba que incluso la mentira piadosa más pequeña nos impide evolucionar espiritualmente. Debemos ser sinceros con los demás, pero lo que es más importante y mucho más difícil de conseguir es ser sinceros con nosotros mismos. El coraje para hablar y escuchar la verdad se invoca a través de las palabras que se pronuncian al leer esta sección de la Torá. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.